pasado que cuando tienes que escribir un texto te cuesta mucho empezar a escribir? Quizá te hayas puesto a pensar, ¿se entenderá el mensaje que quiero dar? ¿Cómo empiezo a escribir? ¿Qué quiero dar como mensaje final? ¿Los que leen mi texto comprenderán lo que les quiero decir? Y es que cuando escribimos un texto debemos pensar primero sobre qué queremos escribir. ¿Qué tipo de texto será? ¿Con qué intención los escribiremos? ¿A quién está dirigido? ¿Y a través de qué medio vamos a hacerlo? A todo esto le llamamos adecuar al texto al contexto, destinatario, intención y medio que usaremos. Reflexionaremos sobre en qué consiste la adecuación de textos, por qué es importante, así como también cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta al emprender una adecuación. Cada vez que nos comunicamos, ya sea por mensaje o una llamada telefónica, recurrimos a la máxima unidad de comunicación lingüística, es decir, el texto. Si bien la comunicación puede ser oral o escrita, lo importante es que el mensaje sea coherente. Hablemos sobre la adecuación. La adecuación es la propiedad textual por la que el texto se adapta al contexto discursivo. En otras palabras, es la correcta construcción de un texto, tomando en cuenta los diferentes factores y elementos que intervienen en el proceso de comunicación. Quiere decir que el texto se adapta a las intenciones comunicativas, a los interlocutores, al canal de producción y recepción, etc. A través de la adecuación, podemos saber si un texto es apropiado o inapropiado para los destinatarios, o si de acuerdo a la situación es oportuno o inoportuno. Por eso es importante saber cuáles son los elementos que conforman la adecuación del texto. Estos son el contexto, el destinatario, la intención y el medio. Pero por ahora solo nos enfocaremos en la intención y el destinatario. Por ejemplo, hablemos de las noticias. ¿Con qué intención crees que son escritas? Correcto, con la intención de informar. Entonces, todos los textos tienen una intención. Así es. ¡Claro que sí! Por ejemplo, en un juicio, el abogado tiene como función defender a su cliente ante el juez. Y para ello expone sus argumentos, con la intención de convencer a la autoridad de que su defendido es inocente. Como puedes ver, las intenciones son distintas. Así que antes de redactar un texto, piensa muy bien con qué intención lo escribes. Con la intención de informar, argumentar o exponer. Ahora veamos el destinatario. ¿Por qué es importante? Porque un texto puede ser inapropiado o apropiado para el receptor. ¿Cómo logramos que nuestro texto sea adecuado? Identificando las necesidades del destinatario. Aquí podemos ver a 3 tipos de destinatarios. Si deseamos comunicarnos con el estudiante, podemos manejar un lenguaje juvenil y entretenido en nuestro texto, como el que manejamos aquí en Tiempo para Aprender. Por otro lado, si nuestro texto está dirigido a un destinatario que es músico, tendremos que emplear un lenguaje especializado y técnico. En cambio, si nos queremos dirigir a un experto en ciencias, nuestro texto incluirá probablemente términos científicos. Imagínate, los científicos no dicen perro o gato, dicen Canis lupus y Felis silvestris catus. Por eso es muy importante definir la ocupación, lugar de procedencia y edad de nuestro destinatario. Así nuestros textos serán los adecuados. Cuando hablamos de adecuar un texto, hacemos referencia a que el texto se adapta tomando en cuenta diversos factores y elementos que intervienen en el proceso comunicativo. Para construir un texto de calidad es necesario tener en cuenta los 4 elementos que permiten esta adecuación, que son intención, destinatario, contexto y medio. Cuando nos referimos a la intención, es importante preguntarnos con qué intención escribimos el texto, es decir, ¿qué queremos transmitir mediante el texto? Por ejemplo, informar, persuadir o narrar. Ahora, cuando nos referimos al destinatario, debemos preguntarnos ¿a quién escribiremos este texto? O también, ¿quién leerá nuestro texto? Esto es importante, pues una vez que definamos al destinatario, podemos saber cómo redactaremos el texto, con qué palabras y qué tipo de lenguaje utilizaremos. Por ejemplo, un lenguaje formal,
un lenguaje coloquial, un lenguaje más informal o incluso un lenguaje que use palabras más técnicas. No es lo mismo escribirle a nuestros amigos que al director del colegio o a un grupo científico. Al escribir un texto también es necesario tener en cuenta las características del entorno o contexto donde se desenvuelve el destinatario. Por ejemplo, el lugar donde vive, qué circunstancias está pasando, de tal modo que el mensaje también pueda ser entendible y pertinente para él. Si me piden ahora escribir una carta a un amigo, debo tener en cuenta cuál es su entorno o en qué contexto se encuentra. Por ejemplo, si el amigo vive en nuestro país y se encuentra en casa debido a la situación del coronavirus, entonces, si le contamos cómo nos sentimos o estamos en estos días que debemos pasar en casa, él entenderá perfectamente el mensaje. Finalmente, el medio importa muchísimo también. El medio es el recurso a través del cual se transmite el mensaje. En ese sentido, los medios pueden ser naturales como el habla y la audición, mientras que los medios artificiales son los que han sido creados por los seres humanos. Requieren cables, conexión a internet y permiten que nos comuniquemos a larga distancia y en tiempos distintos. Recordemos cuáles son los tipos de texto. Descriptivo, narrativo, expositivo, argumentativo e instructivo. Si quieren hacer un buen proyecto, yo recomiendo el siguiente proceso. Primero, una etapa de planificación. Aquí se diseña, prepara y organiza el contenido del texto. Segundo, una etapa de escritura. Aquí se empieza con un borrador, el cual irás modificando hasta llegar a la versión final. Y tercero, una etapa de corrección y revisión. Aquí se examina y se reajusta lo escrito. Sí, es una tarea muy importante y hay que pensarla bien. Recuerda que es importante el uso de recursos gramaticales y ortográficos. Dígame, por favor, ¿qué debo tener en cuenta para planificar un texto? Para planificar un texto es necesario que utilices un esquema de planificación. Y cuéntame, ¿hay un modelo para eso? No hay un modelo fijo. Tú puedes organizar tus ideas como mejor te parezca, pero sí considerando dentro de tu esquema algunas preguntas claves. Por ejemplo, ¿qué voy a escribir? Claro, o con qué propósito voy a escribir. O sobre qué escribiré, que es muy importante. Y por supuesto, ¿quién leerá mi texto? Es importante respetar el orden, porque las estructuras textuales, al organizar toda la información en cuanto a su forma y contenido, nos ayudan a emitir el mensaje adecuadamente. ¿Qué te parece si te doy unos consejos de escritura? Primero, aléjate de las distracciones. A veces es necesario aislarse para poder concentrarte en el mensaje que quieres transmitir. 2. Mantente en un lugar en el que se pueda redactar sin interrupciones, trabajar con luz natural y, sobre todo, sentarte en una posición cómoda. 3. Escribir, escribir y escribir. Deja que tus ideas fluyan. 4. Lee tu texto en voz alta. Si no estás conforme con alguna idea, hay que seguir hasta agotar todas tus posibilidades. 5. Comparte tu texto con personas de confianza, como familiares. Escucha los comentarios y tómalos de la mejor manera posible. Y por último, lo más importante, sé perseverante. Esos consejos van a ser más que útiles para que nada nos detenga al momento de escribir. Wandering in the shade, not too old, not too young, every night again, dancing with the moonlight, so we're far away, I can hear your call. I'm out of my head, of my heart, and my mind, 'cause you can run but you can't hide, I'm gonna make you mine, out of my head, of my heart. Revisión y corrección. Esta etapa es fundamental porque te permite reflexionar sobre el propio texto producido y sobre tus capacidades como escritor.
La reflexión sobre lo que escribimos puede y debe realizarse mientras se va redactando el texto y también después de hacerlo. Después de que has revisado y corregido el texto, redactas la versión final y ya está listo para ser publicado. Sintetizamos las ideas. Etapas de producción del texto: planificación, textualización, revisión y corrección. Mientras construyo el texto, tengo en cuenta que el texto tiene propiedades que debo cumplir: adecuación, coherencia y cohesión. Durante la planificación se realiza la adecuación. Durante la textualización tengo en cuenta la coherencia y la cohesión. La revisión y corrección es una etapa que se da durante la planificación, durante la textualización, es decir, durante todo el proceso. Ahora es tu turno de escribir un texto. No olvides guardar tus evidencias en tu portafolio.